Hola, ¿cómo estás? Leo, por fin te tenemos aquí después de 2 semanas pues agotadoras para ti, para nosotros, así extrañándote. De 2 capítulos, Sí, sí. bueno, está un poquito ausente, pero bueno, yo también os he extrañado, ¿eh? Os he echado de menos, chicas. Os he visto, ¿eh? Os sigo, le doy a like y comparto. Tú excelentemente bien. Pues hoy tenemos la sorpresa de que estamos Adriana y yo juntas, nos tocó estar juntas. Sí, sí, ha sido una grata sorpresa. Cuando os he visto, digo, uy, están juntas. No, es la magia del internet. Ella está en un lado y yo en otro, nada más montamos imágenes. Ah, ¿en serio? Me engañaron. No, están juntas. Estamos juntas, Es hoy que nos como tienes que mandar ahí de fondo, pero como tienes justo en el centro, la parte es así como turquesa, sí que es verdad que parece que estáis como divididas, pero bueno, estáis juntas. estamos juntas, amiga. Pero no revueltas, como diríamos los mexicanos. Claro, juntos pero no revueltos, eso es importante. Pues eso te extrañaba, hoy nuevamente pues tenemos ausencia un poquito de Mari, porque ella continúa con muchas labores, entonces no ha podido estar con nosotros, pero hoy sí tenemos la fortuna de tener, les digo yo siempre, la belleza española. Entonces hoy tenemos a Leonor con nosotros, Muchas gracias. Eso es que me ven con buenos ojos. pero hoy tenemos la presencia de Leonor Valencia. Leo, desde Valencia, Desde porque siempre, Valencia, desde Valencia, España. oye, pero es que siempre me lo dices y siempre se me olvida, yo no sé, yo creo que tengo que Bueno, ir a Valencia. Para que se... eso es claro, eso tienes que venir, tenéis que venir, chicas, así no se os olvidará el nombre. Para que se me grabe, se me quede en esencia. Ay, Sí, sí. ¿No? así es. Ya platicaremos eso y en algún momento estaremos todas juntas grabando. Ya sea que tú te Así, vengas a así México unas será. vacaciones o ya sea que nosotros vayamos allá un rato. No, Nosotras encantadas. Ay, pues sí. Pues bueno, ya hemos estado trabajando ahí 2 semanitas sin ustedes, pero el día de hoy, gracias a Dios, ya nos tocó estar contigo también. Yo siempre les digo de tener la ventaja, pues, a la belleza española y pues trabajar juntas, ¿no? El día de hoy el tema creo que está, en lo personal para mí es muy bonito, es un tema, pues depende cómo lo quieras ver, de sanación, de lectura, un tema e incluso para la fe, ¿no? A nivel personal. Es un tema donde se trabaja con estos seres, pues, que será aleados, o sea, con alas, perdón, estos seres incorporos de alguna forma. Y hoy queremos hablar un poquito del tema de los arcángeles. Entonces, si me permiten y si no me equivoco, les voy a decir más o menos qué significa la palabra arcángeles. Vamos a leerla como una definición. Y bueno, la palabra arcángel viene del griego arcángelos, arcángel término que aparece solo 2 veces en la Biblia, ambas reflejadas en el Nuevo Testamento. Se componen del antiguo prefijo griego arc o en otra forma del prefijo archo. Significa gobierna, que dirige, que comanda, que liderea. Ángel que significa mensajero. Que en realidad se maneja más como un mensajero, ¿no? Y entonces hoy vamos a estar hablando pues de ángeles, de arcángeles, un poquito de los términos, un poquito de cómo se define la parte de, pues, los coros, las órdenes, ¿no? El tipo de jerarquías, porque decimos que los arcángeles están como en el último peldaño hacia los humanos, pero ya explicaremos por qué también esa parte, ¿no? Porque es que se dice mucha gente, yo tengo gente que me pelea y me dice, pero ¿por qué si son los arcángeles y los ángeles van a estar como en el último peldaño, como en la última jerarquía? Tiene un porqué, ¿no? Del por qué se encuentran ahí. Y bueno, ¿tú qué piensas, Leo? Hoy somos como dos contra una. Qué lindas. no, no has estado dos por Vaya que una. sí. Mira, agárrate, Bueno, Leo. pues no sé, yo te conocí realmente, Eve, a raíz del curso que hice contigo de angeloterapeuta, ¿no? Así es. Y fue el primer contacto que tuve contigo y bueno, de hecho Los Ángeles siempre han sido algo que a mí siempre es como que he tenido una conexión especial. De hecho, creo que la mayoría
de seres humanos, hay un porcentaje muy elevado de gente que cree, de población mundial, que cree en la existencia de los ángeles. Y bueno, desde niños, los niños, es que es innato, ¿no? Yo creo que la mayoría, cuando hemos sido niños, hemos tenido a lo mejor ese amigo imaginario, que a lo mejor ese amigo imaginario era nuestro ángel custodio, nuestro ángel guardián, porque ¿quién no ha visto pues orbes o luces o esos seres con los que hablábamos, ¿no? Luego esa facultad se pierde o muchos continúan desarrollándola. Y bueno, siempre ha habido una conexión importante en la humanidad a lo largo de la historia con los ángeles. No se sabe realmente el origen de dónde viene en su historia, pero desde la antigüedad en civilizaciones como Sumeria, Egipto, India, aparecen pues en escrituras o en imágenes seres alados como representantes o mensajeros de los dioses, ¿no? Entonces, yo creo que un poco también, luego la que más ha dado ya las religiones como el cristianismo, el islamismo, el judaísmo, el zoroastrismo, hablan muchísimo de estos seres, estos mensajeros, porque vienen del ángel, como dices, arcángeles o ángelus, ángel, como que significa palabra mensajero, como estos mensajeros que hacen de intermediarios entre lo que sería Dios, la creación, y el ser humano. Entonces, a mí lo que me parece muy, muy curioso es la imagen que nosotros tenemos de seres alados, que realmente viene del arte religioso, ¿no? Porque realmente los ángeles son pura energía, son seres incorpóreos, no tienen cuerpo, son pura energía, no tienen sexo. Y entonces, esa como que de alguna forma había que representarlos en el arte, el arte religioso, pues un poco en la imaginación humana dijo, bueno, pues si son mensajeros de Dios y este está arriba y está en el cielo, pues para ir al cielo pues necesitas volar, ¿no? Y entonces esas alas, ¿no? Y esa forma humana un poco más cercana a nosotros, y para mí que surgió porque hay muchísimos testamentos o testimonios de las primeras escrituras cristianas que no estaban representados como seres con alas, porque también no querían juntar el origen del paganismo, en que aunque no les guste, la mayoría de religiones está basada en cultura pagana, en la cultura antigua pagana, entonces no querían juntarlo pues con ese dios Mercurio, ¿no? Ese dios alado que tenían los romanos o los griegos, ¿no? Ese serían los griegos, los romanos era Eros, creo, o Cupido. Entonces como que no querían vincularlo con la religión cristiana. Pero al final, pues bueno, pues de alguna manera tenían que representarlos y bueno, es algo que todo lo tenemos en nuestra mente, ¿no? Es ese arquetipo de un ser humano alado. Y bueno, pues también me pareció un dato curioso sobre lo que he estado mirando o estudiando, el que también, por ejemplo, desde el punto de vista cristiano, se creó en una patriarcal, ¿no? En una cultura patriarcal, en el que a la mayoría de los ángeles se les da una representación masculina, porque se creó en la creencia patriarcal, ¿no? Entonces, como que a la imagen femenina estaba como más vetada y de hecho se le atribuyó pues un poco también el tema de pervertir a Adán y Eva, ¿no? Entonces es como que la mujer ahí en la religión cristiana está un poco más vetada y no querían ponerle mucha similitud con los ángeles. Aunque hay algunas pinturas que sí tienen, algunos pintores sí que reflejan como caras más femeninas a los ángeles, pero bueno, se les atribuyó pues un sexo, sobre todo masculino, alas y un cuerpo humano, cuando realmente pues eso, ¿no? Viene un poco de esa imaginación humana, ¿no? Entonces, y de hecho, algunos arcángeles tienen una apariencia totalmente femenina y se dice que son arcángeles que tienen como mucho contacto con toda la energía de la feminidad, ¿no? Trabajan con toda esa energía y por eso son como más afeminados, pero no dejan de quitarles como la parte masculina. Y en realidad yo siempre les digo, es que ellos son seres que pues no tienen sexo, o sea, no hay una sexualidad, ¿no? Y mucho menos son corpóreos, entonces es tremendo a veces, digamos, la creencia o lo que te implantan pues, algunas religiones, ¿no?
Y también lo que hay que marcar es que no en todas las religiones se reconocen todos los arcángeles, ¿no? Por ejemplo, No. pues obviamente en el catolicismo te dicen, ellos solo reconocen 3, que es Gabriel, Rafael y Miguel, y de los demás dicen, bueno, nosotros no negamos existencia, pero no lo tenemos en escrituras, ¿no? O sea, no están en escrituras. Solamente ponen como los 7 primeros, ¿no? Los 7... Pero básicamente reconocen 3. Y ya las demás Como, religiones pues hablan de los como demás. los más importantes a 3, los que has nombrado tú, Eve. Sí, en la mayoría de religiones, en el islamismo también, y en el judaísmo sí que es, y sobre todo en la cábala, es donde se reconocen hasta 72 ángeles, arcángeles o genios, que ellos le llaman de la cábala, ¿no? Es la cultura, por decir de alguna forma, que más ángeles reconocen. Así es. Así es, entonces, bueno, sí se marca una gran diferencia en arcángeles. También algo que les tengo que decir es que mucha gente se pregunta, por ejemplo, ¿cuántos arcángeles hay, no? Y también depende eso mucho desde qué religión, desde qué cultura lo estés viendo, porque para algunos, en realidad, habrá solo 3, para algunos reconocerán más. Entonces, en realidad no se tiene como un número significativo de cuántos arcángeles existen. No hay un promedio o que digan son tantas cantidades, ¿no? Solo se dice que incluso ellos tienen legiones de arcángeles, ¿no? Por ejemplo, Gabriel maneja legiones de arcángeles, etcétera, pero no hay un conteo específico de cuántos existen. Entonces, podría decir que hay los más populares, que pues entre ellos están los 7 principales y de ahí derivan muchos más, ¿no? Los 7 principales que todo el mundo conoce. A ciencia exacta tampoco, por lo que se leen ciertas escrituras y tal, pero realmente cuántos realmente existen tampoco se sabe. Sí que los más conocidos son 7, son los más escuchados y sobre todo estos 3 que has nombrado, pero realmente no se sabe. No se sabe, no hay unas escrituras o unos textos realmente que digan pues una cantidad exacta, ¿no? Hay miles y miles y bueno, dentro de esas jerarquías sí que esas jerarquías sí que las unificó, las ordenó, por decirlo de alguna forma, un teólogo del siglo V o VI aproximadamente. El nombre es Dionisio o Archidionisio, bueno, un nombre un poco así de su época. Y bueno, este es que leyendo distintas escrituras la Biblia, se ha ido la luz. Se ha ido la luz. Eso te pasa por estar hablando de Estas son cosas del directo. Exacto. Voy a apagar el aire acondicionado. A ver si da la luz. Un segundito. Claro que bueno, sí. a ver. Voy a ver. A ver si puedo. Hola. Bien. Está. Vale, perdonad. Perdonad, pero mira, se ha ido así la luz de repente. Voy a apagar el aire, que creo que hace mala conexión. Lo bueno que no están sesiones, pero si no hay, sí. Oye, sí, Leo, porque esta semana, bueno, la semana pasada, porque así van las grabaciones, tuvimos posesiones. O sea, yo creo que si tú hubieses estado en el programa de posesiones y te pasa eso, wow, sales corriendo. Porque también comentamos que no te ha es como un tema ahí que tengo y... Pero si hubiese salido corriendo, definitivo, ¿no? Le tengo un respeto importante. Entonces, bueno, es el recibimiento que te estamos dando. Sí, sí, sí. Bueno, eso también daría paso, ¿no? Al tema a lo mejor de hablar de los ángeles caídos, ¿no? Y un poco el tema de las posesiones, ¿no? Tocaremos también ese tema, y ese tema también tenía que ver un poco, hablando de los ángeles caídos, también tenía que ver un poco con posesiones, ¿no? Porque también hay temas con la parte de los ángeles caídos. Entonces, bueno, pero nos habíamos quedado en la situación de que no hay un número específico de, pues obviamente, los arcángeles. Lo que sí se ha hecho es que se dice que existen 9 coros y esos 9 coros se dividen en 3 jerarquías, ¿no? No, son varias, ¿no? O bueno,
Están los serafines. Ah, pero esos son los coros y ya nada más de ahí Son definen las en jerarquías. tres jerarquías, exacto. Porque esas son los 9 coros y cada coro, bueno, está en cierta jerarquía, ¿no? Sí, se describen hasta como 9 secciones, ¿no? Cada uno estaría en un coro, ¿no? Un primer coro, tercero y uno segundo y tercero. Pues mira, en la Suprema tenemos lo que son los querubines y tenemos los serafines y los tronos, ¿no? Y luego de ahí, en la siguiente jerarquía, tenemos lo que son dominaciones, virtudes, potestades, y luego tenemos la última jerarquía, que esa como me la pelean, ¿eh? Esa, la última, la que dice que es la jerarquía inferior, pues ahí tenemos lo que son ángeles y arcángeles y los principados. Y la gente me dice, bueno, pero ¿por qué si son ángeles y arcángeles están como en la jerarquía inferior, no? Y no tiene que ver con el tema de quién es más menos. En realidad, se define que no tiene que ver con este tema, sino más es por la comunicación. Porque, por ejemplo, un arcángel y un ángel está mucho más pegado al humano, tiene que estar en un rango vibratorio un poco más bajo para poder escuchar todas las peticiones, ¿no? Para poder trabajar con la humanidad. Entonces, es por eso que se dice que está en la jerarquía inferior, pero porque debe de estar en una comunicación pues mucho más amplia a la humanidad. Pero no porque sean inferiores, ¿no? Como el concepto que tenemos nosotros los humanos de que son inferiores. Yo creo que entre ellos, tú, por ejemplo, Eve, que llevas tiempo, pues bueno, entre canalizándolos y creo que, no sé, que yo creo que ellos no se consideran unos inferiores a otros, sino que cada uno tiene su misión específica y el rango inferior no es que sea un rango inferior realmente, sino que ellos estarían en ese grado en el que pueden acceder tanto arriba como abajo, pero como que están más cercanos a nosotros, pero no como inferioridad, sino que en ese plano en el que puede un poco estar más en contacto con el ser humano. Así es solamente yo le digo a veces cómo lo explico, porque en verdad que me toca gente que se molesta, ¿no? Y les digo, ¿cómo lo explico? Pues lo explico más en ese sentido, en que es en una situación vibratoria para poder escuchar mejor a los humanos, para poder recibir peticiones y trabajar y estar muy en contacto con la humanidad. Pero es eso, ¿no? No es que digamos, son menos o son más. Exacto, no es que sean inferiores, sino que estarían como en ese plano también para estar más, sería que más a lo mejor los más intermediarios entre el ser humano y la conciencia de Dios, ¿no? Y los otros que estarían en unos planos a lo mejor más cercanos porque tienen otra misión, no quiere decir que puedan acceder o no acceder al ser humano, pero que tienen otra misión, por decirlo de alguna manera, y luego pues si hablamos de que realmente son frecuencias vibracionales, son luz y son en energía, pues yo me imagino que habrán energías o vibraciones que como ser humano nosotros estamos en una vibración y el contacto con estos seres que están tan elevados es menor a lo mejor que con los arcángeles o los ángeles que están en un plano más cercano y cuando nosotros subimos esa vibración somos más capaces de comunicarnos con estos seres. Eso no quiere decir que no nos podemos comunicar con otros más elevados, pero más que nada por cuestión vibracional, ¿no? Así es. Y también depende de cómo se presente, ¿no? O sea, por ejemplo, estaba leyendo que los serafines no pueden ser visualizados humanamente, o sea, no hay como esa capacidad, pues no se soportaría un humano, ¿no? Y por ejemplo, sabemos que hay ángeles que se nos presentan algunas veces como personas para ayudarnos. Así es, sí. Aquí hubo un caso importante en Valencia, creo que os lo comenté, de los ángeles de Paiporta, que se les presentó un ángel que dice que se llamaba Samael, el que les dio una serie de instrucciones y en las que escribieron varios libros, sobre todo a nivel profético. Lo que pasa es que, bueno, como ellos tampoco hay una ley fundamental que es el libre, no influyen en nuestro libre albedrío y el futuro puede cambiar también en el aspecto de las decisiones que tomamos, pues muchas de esas profecías no se cumplieron, ¿no? Porque tampoco hablan como que se vaya a cumplir ese futuro exacto, sino si llevamos un determinado camino como ese futuro que podría ser si continuábamos en ese camino, ¿no? Entonces fue aquí bastante sonado, el de los ángeles de Paiporta y hay muchísimos casos y
te documentas y escuchas de personas que han tenido contacto angélico a lo largo de la historia. Está la conocida Juana de Arco, ¿no? Que dicen que se comunicaba con el arcángel Miguel, ¿no? Y que era el que le dirigía en su batalla en Francia, ¿no? Y luego, pues hay, pues también, pues hay comentarios también de personas que pues les han sucedido, por ejemplo, en un accidente y se han sentido como protegidos en ese momento con una esfera de luz o han visto un ser de luz y les ha protegido de ese accidente. No sé, son muchos los casos que se hablan de estas conexiones, ¿no? Sí, claro. Y la verdad es que eso es a lo que nos referimos con decir energías inferiores, ¿no? Para poder comunicarse a ese nivel con los humanos, como eso, ¿no? Que una persona que está en un hospital sea avistada por ellos, o te va a suceder un accidente y alguien te dice que pares, ¿no? O te mandan por otro lado, o conoces ciertas personas que te dejan ciertos mensajes. Hay una pregunta también muy constante que la gente te dice es, ¿y cómo puedo saber que fui o que puedo escuchar a un arcángel o cómo puedo comunicarme con él? Y lo que les decía es que un arcángel y un ángel tiene muchas formas de comunicarse. Puede ser desde una imagen, ¿no? Desde una frase en específico que puedes traer a lo mejor una pregunta constante y te aparece una imagen o llega alguien y te da como esa respuesta de esa pregunta que estás haciendo constantemente, ¿no? Entonces, esos son pequeños mensajes que ellos también te pueden estar mandando, ¿no? Para estarte ayudando. Entonces, desde ahí es como te puedes comunicar de alguna manera. Y bueno, obviamente si hay rituales, si hay sellos, si hay formas de invocarlos y pedir tener presencia con ellos y poder canalizarlos o por lo menos poder visualizarlos, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Lo que estoy tratando de explicar es que esto te lleva a decir que por eso se conoce como inferiores, ¿no? Porque tienes esa facilidad de poderlos invocar, tienes esa facilidad de poderles pedir y ser escuchado de una mejor manera, porque lo que tienden ellos es que tienen facilidad de bajar a tu vibración. A la vibración se puede decir que de la humanidad, y entonces se pueden comunicar de mejor manera, ¿no? Nos pueden entender de mejor manera. Sí. Que incluso también tenemos nuestro propio ángel desde que nacemos. Era también lo que estaba viendo desde que, como comentaba Leo, ¿no? Que podemos tener, por ejemplo, nuestros amigos imaginarios, pero que pueden ser nuestros angelitos y nos acompañan pues en el largo de nuestra vida. Hay gente que, por ejemplo, entra en meditación o empiezan a canalizar su ángel personal o su ángel de la guarda y empiezan ellos mismos a tener como ese contacto, incluso hasta hacerles consultas diarias o afrontaciones de algunos problemas o cosas así, pedir ayuda, etcétera. Ese sería como a lo mejor el más cercano, ¿no? El ángel guardián, ¿no? Que dicen que se nos atribuye desde la primera encarnación, o sea, como alma. Este nos acompaña, imaginaos que nos acompaña en encarnación tras encarnación. Luego también se habla, aparte de nuestro ángel guardia, que sería como el más cercano. Es que, como que tenemos tendencia a querer hablar con los arcángeles o con seres mucho más superiores cuando tenemos a nuestro ángel guardián, que en teoría está con nosotros desde el principio del nacimiento de nuestra alma. Sería a lo mejor como más fácil intentar contactar con nuestro ángel guardián y a partir de contactar con nuestro ángel guardián, pues ya, pues como eso, ¿no? Que hagan intermediario entre otras jerarquías superiores, ¿no? Y luego dicen que también tenemos como un ángel guía, o podemos tener varios ángeles guía, depende de nuestro crecimiento espiritual, he escuchado por ahí también. No sé, Eve, como tú creo que en el curso, de hecho, explicas de una forma, bueno, muy sencilla, que a mí pues, fue una de las cosas también que me gustó mucho, porque es que realmente, y de lo que nos enseñaste, dentro de todo lo que nos enseñaste, es que a veces no tenemos que hacer las cosas tan complicadas, ¿no? La comunicación angélica no es algo complicado. Así es correcto. Bueno, tenemos un arcángel que dice que es de vida, que es de camino, y es el que está asignado para ti, y de ahí, pues de acuerdo a lo que vas viviendo y cómo vas trabajando en esta vida, se te van asignando otros más que te van ayudando, ¿no? Porque cada arcángel tiene un trabajo en específico, pero eso no quiere decir que entre ellos no se ayuden, ellos hacen colaboración, ¿no? Puede estar trabajando contigo al mismo tiempo, a lo mejor Gabriel, Rafael, Miguel, y a lo mejor tienes de, no sé, cabecera a Metatron, ¿no? Entonces,
es eso, tienes a un arcángel de cabecera de vida que te acompaña toda tu vida y en el camino puedes tener adicionales que te ayudan a los procesos que vas viviendo, ¿no? Y también lo que yo decía es tan sencillo comunicarte con ellos, es que es muy fácil, es como sentarte y platicar con un amigo, en realidad, ¿no? Y lo que yo siempre le digo a la gente es, si tú estableces una comunicación con ellos, tiene que ser desde el corazón, porque en realidad esta energía trabaja desde la energía del amor. Pero algo que también les quiero decir, y que mucha gente cree que los arcángeles son meramente dulces, porque así son, ¿no? Visualizados. Y la verdad es que no, porque son pues seres, ¿cómo decirlo? Soldados, ¿no? Es que se me falta la palabra, pero ellos son milicia, pues, son de la milicia. Entonces, si tú crees que son dulces, tiernos y amorosos y pachoncitos, pues en realidad es que no, en realidad es que son de la milicia, ¿no? Entonces, cada uno de ellos trabaja así específicamente algo, pero yo les decía, cuando tú empiezas a tener esta comunicación, por ejemplo, Arcángel Miguel tiene una energía bastante fuerte y Arcángel Miguel es de dar una sola opinión, ¿no? Es como, es esto y... Tajante. Claro, ¿no? Entonces, cuando empiezas a trabajar con ellos y empiezas a hacer sesiones ya angelicales y todo esto anda, pues te vas dando cuenta que las energías de ellos son muy particulares, pero sí tienen que ver con ordenar, sí tienen que ver con venir y a ver, ¿no? Vamos a poner este orden en esta situación. Entonces, ahora la gente también tiene las dudas de cómo se presentan, ¿no? Creen que tienen alas y que son dulces, tiernos, y la verdad es que tienen muchas formas de presentarse, puede ser desde esferas, pueden ser desde rayos, o sea, en realidad ellos tienen muchas formas de manifestación, ¿no? Como lo que decía también en los mensajes, puedes estar pidiéndole a un arcángel y de repente te llega la información, llega alguien y te da exactamente la respuesta, o sales y ves un letrero y dice específicamente lo que tú tienes que trabajar, ¿no? Claro, claro, es la comunicación. Ahí sí que me gustaría que lo explicaras o lo explicáis así de una manera o entre todas un poquito, en que esa comunicación no es que se abren las puertas del cielo y aparecen las trompetas y te dan ahí un mensaje sino en cosas cotidianas. ¿Cómo sería la comunicación en una palabra que te pueden decir por la calle una persona desconocida? En una canción, en, no sé, plumas, dicen que también son mensajes angélicos, la música, empiezan a aparecerte como frases recurrentes, números, ¿no? Entonces, esa comunicación tampoco es como que de repente salen las puertas del cielo, sino en cosas más cotidianas, incluso hasta nuestra misma mente, que a veces pensamos que nuestra mente, ese diálogo interno que a veces pensamos que somos nosotros mismos, son muchas veces nuestros guías, nuestros ángeles, que se están comunicando por mediación telepática, porque para escucharlos realmente de forma externa, ¿no? Sería como tener un poco esa clariaudiencia desarrollada y no todos tenemos ese don desarrollado, ¿no? Es más fácil de alguna manera que se comuniquen con nosotros telepáticamente que de la otra forma. Sí, claro. Y que de hecho también, bueno, ahí también depende mucho cómo te vayas conectando con frecuencia, práctica, etcétera, ¿no? Porque han habido algunos casos de personas que incluso ya hasta pueden llegar a escuchar coros. O sea, ya como un sonido musical, un coro, ya pueden llegarlo a tener. O sea, pueden tener como la comunicación más clara, pues. O sea, como que ya han desarrollado esa parte, porque sí que es verdad que se habla mucho de los dones que se van adquiriendo también cuando empiezas a trabajar con las frecuencias angélicas, y a lo mejor te van dando esos dones o vas desarrollando eso que tú tienes, y entre una de esas es escuchar esos coros o esa música o escuchar la voz de forma externa, pero que a lo mejor lo más habitual sería escucharlo como una voz interna. O sea, yo he escuchado también, me ha llegado gente que de repente dice, es que dicen que yo no me puedo comunicar con los ángeles si no soy algo especial, si no tengo como una cierta no habilidad. Don, ¿no? Le dices. O dones, ¿no? En específico que yo creo que no son dones. Yo como siempre... X-Men. Ándale, como los X-Men. Yo como los X-Men, correcto. Si no eres X-Men, no puedes hablar con ellos. Creo que no. Y yo lo que le digo a la gente es que eso es incorrecto, tú puedes hablar, o sea, es una habilidad que todos tenemos, algunos la tenemos desarrollada, algunos no,
¿Puedo desarrollarla? Claro que puedes desarrollarla, hay muchos ejercicios, hay muchas formas. Es como llegar y tocar la puerta y hasta que te abran, ¿no? Pero también hay que saber qué puertas tocar y cómo tocarlas. Entonces ahí es donde yo siempre digo a la gente, sí, pero hay que fijarse cómo tienes qué puertas vas a abrir y cómo las vas a abrir, ¿no? Claro, porque también está en la parte de los ángeles caídos, ¿no? Así es. Ahí podemos andar tocando con... Que también ahí es todo un tema lo de los ángeles caídos, ¿eh? Y ahí sí que sería importante dar ese mensaje, ¿no? De cómo se pueden distinguir, ¿no? Bueno, dicen que los mensajes angélicos son mensajes de amor, no suelen influenciar en tus decisiones, sino que ellos como que te aconsejan y tú ya tomas la decisión, ¿no? Entonces, sí, como que ya cuando son otras entidades, como que ya se comunican de otra manera o sobre todo inflamando el ego, ¿no? O llevándote por otros caminos, ¿no? Y aparte ya cuando vas desarrollando la canalización, la comunicación con ellos, por ejemplo, las temperaturas de las habitaciones, la luz, esas son características que te hacen ver que estás realmente trabajando con un ser, pues, de luz, ¿no? Aun cuando no son tan dulces y demás como los pintan, sino también, pues, digo, son milicia. Entonces, pero sí tienen una característica al canalizarlos, ¿no? Te puede dar mucho calor, la temperatura de la habitación es calurosa, no te sientes desgastado, ¿no? Eso también hay que remarcarlo porque otros seres espirituales sí te sientes desgastado cuando los canalizas. A estos seres no. Y el tema, pues, mucho de los mensajes también, ¿no? Los mensajes que te dan, la información, cómo te la dan. De repente suele ser información que parece hasta muy poética, ¿no? Entonces, esos son detalles que te hacen ver con quién te estás comunicando, que eso es bien, bien importante. Y ya si estamos caídos, pues obviamente la vibración, la temperatura, el mensaje es súper, súper diferente, ¿no? O sea, tendría a lo mejor, no sé, la verdad es que no sé si llego a volver, la verdad es que como me dan tanta cosa todo el tema pero sí que es verdad que a lo mejor la sensación, sobre todo yo creo que a lo mejor la sensación con la que luego tú te quedas, ¿no? A lo mejor esa sensación de inquietud o de malestar o de miedo que puedes tener más en tranquilidad cuando a lo mejor contactas con un bajo astral o con una entidad negativa que no tiene nada que ver con la sensación que puedes decir tú, no eres como que, no sé, de paz, o de amor infinito, o de paz, tranquilidad, como que, no sé, que es también esa sensación que se suele quedar, ¿no? Aparte. Sí, claro, y bueno, efectivamente, porque cuando los canalizas te queda esa armonía, te queda esa paz, esa tranquilidad, y aparte te quedas con un mensaje muy en conciencia generalmente, ¿no? Entonces, cuando es, por ejemplo, pues un ser ya de otro nivel, digamos, energético, astral, te puede dejar incluso frío, ¿no? Te quedas con frío, la temperatura de la habitación baja, o sea, son como muchos detalles, ¿no? Que también tienes y pues te quedas con esto que decías tú, ¿no? Con un saborcito allí, una sensación no muy agradable, ¿no? A nivel corporal. Entonces, sí hay una gran diferencia entre uno y otro. Y lo que estábamos platicando, por ejemplo, unas semanas atrás en el programa ¿cómo se llama? Posesiones, es que, por ejemplo, en el cristianismo, un ángel caído, sí ven que puede hacer posesión de una persona, ¿no? Y incluso es involuntario, no es una posesión voluntaria, puede ser incluso involuntaria. Entonces, un ángel caído también puede poseer, pero de esa manera, ¿no? De forma no voluntaria. Entonces, y los arcángeles, por ejemplo, los puedes trabajar más de una manera, pues, voluntaria, puedes ir canalizándolos, porque al final del día, lo que platicamos la vez pasada es que la posesión puede ser incluso voluntaria, y voluntaria también puede ser esto, de los arcángeles, de trabajar, ¿no? De invocarlos, de hablar con ellos, porque al final del día también tienen una invocación, también tienen un trabajo pero eso es de manera más voluntaria, por eso les digo que sí es importante que sepan trabajarlos, que sepan tocar las puertas correctas, hacer lo correcto, para que realmente se haga la energía que tú estás, pues, de alguna manera abriéndole la puerta, ¿no? Entonces, ¿habría entonces, por decirlo de alguna forma, como algunas medidas de seguridad o algunos métodos de protección para cuando queremos canalizar de alguna forma y quedarnos más tranquilos? Porque a mí me han hecho muchas veces esa pregunta también.
¿Y cómo sabes que son seres superiores? ¿Y cómo sabes que son ángeles y no son entidades negativas? Y no te da miedo y no te proteges. Entonces, ¿qué consejos pues en ese aspecto a la hora de protegerse o canalizar? O el nivel de vibración es importante de la persona también en ese momento, ¿no? El que tú estés tranquilo. Sí, claro. Básicamente, o sea, más que es que es fácil sí comunicarse con ellos. Si vas a hacer una comunicación muy, muy sencilla de hacer peticiones y todo, pues eso es muy sencillo, ¿no? Desde la oración, desde hablar con ellos, ese tipo de cosas. Eso es realmente sencillo, eso lo podemos hacer hasta con la energía suprema, desde la creencia, desde, ¿no? La fe. Eso no hay problema, pero si quieres ya trabajar más con un arcángel, sí hay maneras de invocación, sí hay formas de aprender a trabajar con ellos, poderlos canalizar y percibir, porque una cosa es que te comuniques verbalmente y que solo lances como esta petición, pero también hay otra forma de hacerlo que ya es más canalizarlos, ¿no? Sentirlos, bajar la energía, empezar a percibir. Si hay métodos como, por ejemplo, pues algunas invocaciones con sellos, ¿no? Peticiones con veladoras, cosas así, pero va dirigido todo hacia allá. Y dos, también tiene que ver mucho la energía de uno. O sea, en realidad también tienes que tener cierta vibración específica, ¿no? Porque si eres una persona también que está pensando como muy negativo, tienes muchos temas psicológicos, incluso psiquiátricos, cosas así, probablemente la comunicación que estés buscando sea otra, ¿no? Entonces también tiene que ver eso, porque también yo le digo a la gente, para poder dar, pues tienes que estar siendo un reflejo perfecto de eso, ¿no? Porque cómo quieres, yo le digo a veces a la gente, ¿cómo quieres dar naranjas si ni siquiera tienes un árbol de naranjas, ¿no? Y les decía, siempre he contado eso porque una alumna me decía, pues las compro. Pues claro, pero te vas a desgastar, ¿sabes? O sea, no es como que lo tengas tú lo produzcas y tú lo des. Tiene una gran diferencia, ¿no? Entonces, es bien, bien importante también eso, que cuando empieces a trabajar algo, siempre seas el reflejo de eso que vas a trabajar, de eso que vas a hacer, ¿no? No tiene caso que digas yo soy, yo doy, y cuando voltees dices, es que no tienes nada de eso. ¿No? Entonces también eso es muy importante para alguien que quiere ya canalizar, que quiere ya trabajar con los arcángeles. Ajá. O sea, no me pongo, me voy a poner a intentar comunicarme con mi ángel y ese día estoy yo que es súper estresada o me he enfadado con mi pareja, por decirlo de alguna manera, y tengo una vibración encima de rabia o de ira y pues no es aconsejable, evidentemente. Lo normal es que estés en un estado, cuando entras en estado meditativo o quieres canalizar mensajes de esferas superiores, que estés en un estado de armonía, ¿no? de relajación y sobre todo contactar con ellos desde la vibración del amor, porque si empezamos ya con una vibración de ira, de rabia o miedo, posiblemente lo que contactemos no sea lo que nosotros queremos. Es correcto. Y lo acabas de decir perfecto, porque acabas de decir, cuando yo puedo tener problemas, o sea, sí los puedo tener, porque no es como que nunca tengo que tener problemas para comunicarme con ellos. Sí, o sea, los siempre puedes estoy tener, estable, ¿no? exacto, los puedes tener, pero eso, canalizar con amor. O sea, ese problema canalizarlo en amor y resolverlo desde esa sintonía. Porque si quieres canalizar desde el enojo, pues efectivamente lo que acabas de decir, puedes canalizar algo muy diferente, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que hay que saber La ley de la correspondencia, ¿no? De la vibración, ¿no? Estaríamos atrayendo una vibración en acorde a cómo estamos vibrando, ¿no? En ese momento. Así es correcto. Entonces, esos son como los pues, pequeños tips, pero la verdad es que sirven muchísimo cuando quieres empezar como a conectarte, ¿no? Con estos seres, empezar a trabajar con energía. Entonces, eso es bien importante. Y también lo básico y lo importante, porque la gente a veces quiere verlos, o sea, sí en presencia, ¿no? Dicen, me voy a comunicar con ellos y los quiero ver así. Y entonces les digo, no, a ver, espérame, ¿no? Es que los puedes ver en muchas formas, o sea, lo que les decía, tienen muchísimas formas de manifestación, ¿no? Entonces puede ser desde una esfera, puede ser desde un rayo, puede ser desde una comunicación incluso pareciera telepática, ¿no? Donde recibes este mensaje y lo das. He tenido gente que incluso los trabaja con velas y las velas hacen cosas maravillosas, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras de comunicarse. Hay gente que lo hace por escritura, donde pide, solicita y pareciera que le dictan, ¿no? La información. Entonces canalizan a través
de escritura. Entonces, hay gente que canta. O sea, yo he conocido angeloterapeutas que son muy conocidos hoy como angeloterapeutas o coach angelical, y los he conocido que canalizan a través incluso de cantar al arcángel, ¿no? Cantan y sanan a través del canto. Entonces, hay muchas formas de canalizar, no solo es una forma, no es una sola forma de manifestación de ellos. No esperen encontrarlos como al pie y con alas, y también tiene que ver mucho, dicen, pues, el cómo tú vives, el cómo tú ves, el cómo es también tu creencia, tu fe, ¿no? Entonces también depende mucho de eso para que los puedas observar. Si lo ves al pie y con alas y todo, pues invítame. Y como, y como guapos, ¿no? Ahí como que son así humanamente perfectos, ¿no? Siempre esa imagen que se da de esos seres con ojos grandes o azules, ¿no? O verdes, rubios, no sé. Esas imágenes que nos damos, ¿no? Yo creería que eso es más el deseo humano que Sí, puede ser, puede ser. Pero que con ojos azules. me parece curioso, ¿no? Es realmente, ¿no? La imaginación humana o cuáles son nuestras mismas creencias, cómo los van definiendo de una determinada manera, ¿no? Que yo creo que va más hacia la creencia, ¿no? Hacia tus necesidades Sí. también, el cómo quieres verlos, pero yo les digo, bueno, en mi caso, yo creo que siempre pido la manifestación de la manera más sutil, ¿no? Entonces, la verdad es que nunca he esperado ver, pues, incluso un cuerpo, porque entiendo que son meramente energía, y la energía, pues, no tiene de alguna manera forma, ¿no? Entonces, siempre he creído esa energía absoluta, energía pura. Entonces, ¿cómo puedo esperar? Esa es una. Pero también déjenme entrar más todavía en controversia. Todavía nos va a estallar más la cabeza. ¿Qué Ay, tal? mira que te gusta hacernos quebrar la cabeza. Ay, sí, como alumnas. A mí le gusta el que nos rompamos ahí la cabeza pensando. Es que sabes que he escuchado también esta parte de los días. ¿Qué tal los días o sea, de la De semana, invocación, ¿no? ¿no? Que cada uno tiene su día, ¿no? De invocación. Es correcto. O Sí. qué tal esto de tal día se festejan, ¿no? Y entonces dices, híjole, pues si no es martes, pues no puedo comunicarme con él. Si no es miércoles, pues no puedo, ¿no? O sea, no hay según estos días son donde más se apertura para, como si se sentaran hoy vine a trabajar, ¿no? Y la realidad es que no, entendamos que es energía, ¿no? Y la energía no conoce de tiempos ni de distancias. Entonces, no hay forma de que yo le diga, pues él trabaja nada más en las mañanas, ¿no? Solo lo puedo ver en las mañanas, solo lo puedo ver los martes y los miércoles. Claro, yo trabajo de 10 a 2, ¿no? Y llámame por la mañana que por la noche no estoy. Te voy a responder. Pero cuando digo eso, casi me quieren ahorcar, todo el mundo me quiere ahorcar, entonces les digo, bueno, está bien. Si a ustedes se acomoda el martes, el miércoles, el jueves, pues no tengo tema. Pero ¿No? eso es mucho también eso. Yo creo que somos nosotros realmente los que los hemos encasillado, ¿no? O, ¿cómo se llama? Etiquetado, ¿no? De alguna manera, porque es la tendencia humana, ¿no? A clasificar, etiquetar, cuando realmente por a lo mejor sentirnos más cómodos de alguna manera, porque realmente, como dices tú, pero ¿cómo va a tener un ángel o un arcángel un solo día en el que tú, ¿qué pasa? Que si no es miércoles yo no puedo invocar a cierto ángel o si no es una hora específico. Luego también se les atribuyen unas frecuencias de luz o unos rayos, ¿no? Unos colores, que ahí se trabajaría con la cromoterapia, a cada uno de ellos. Y luego también hay controversia entre distintos ángeles, porque en la nueva era, ¿no? Esto de la nueva era también les dan otros colores. Entonces, no sé, yo es que eso tampoco sí que a lo mejor tiene su frecuencia vibracional, pero no sé, yo creo que es una representación de la luz y que a lo mejor sí que tienen una misión específica y nosotros hemos etiquetado pues Arcángel Rafael como es médico del cielo, se le llama médico del cielo, trabaja en su misión es las sanaciones y como el color de la naturaleza y el de la curar y es el verde, pues Arcángel Rafael, el verde, pero yo creo que eso también ha sido una etiqueta humana, ¿no? No sé qué opináis vosotras, chicas. Pues sí,
Es que nosotros los humanos estamos muy dados a jerarquizar, a ponerle una imagen, porque si no lo veo, no lo creo, ¿no? O sea, no hay manera de que crea en algo que no puedo ver. Y entonces, ¿qué hacen? Pues bueno, te doy una figura que es un ángel con alas, ¿no? Entonces, te vendo esta idea. Por eso les digo que yo espero que no muchos nos ahorquen entiendan que es nuestra creencia, nuestra propia opinión y demás, pero que cada quien puede quedarse con la creencia que quiere, cada quien puede quedarse pues con sus propias versiones de vida y demás, ¿no? Pero en lo personal que nosotros trabajamos constantemente con la energía y cosas de estas, en realidad es que yo siempre digo a la gente, yo creo más en la energía libre, creo más que no hay un tiempo, una distancia y que no hay una manera de encasillar algo, ¿no? Es un trabajo muy en equipo y que también hay que saber qué tipo de energía pues sí canalizas y qué puertas te tienes que tocar y qué puertas no, o qué puertas quieres tocar, que yo creo que es más eso, ¿no? ¿Qué puertas tú quieres tocar? Y en base a eso es lo que vas pues trabajando. No he visto, no creo que haya nada negado para nadie, porque vuelvo a lo mismo, hay gente que te dice, es que esto es un don especial y es una en realidad es que yo tampoco creo en eso, porque creo que todos como humanos tenemos esta habilidad maravillosa, ¿no? Poder desarrollarla, comunicarnos y demás, pero no creo que sea algo específico para cada persona. Quizás algunos sí tienen mucho más sensibilidad, eso sí lo creo, pero también la sensibilidad se desarrolla. Entonces, no son cosas que estén lejos de, que algunos lo tenemos mucho más despierto, que algunos nos quedamos con esas sensibilidades mucho más abiertas, mucho más, ok, está padre, ¿no? Y también tiene que ver con vivencia, pero no quiere decir que esté negado, por ejemplo, para Adriana o que esté negado para todos los demás. He tenido alumnas que llegan conmigo que me dicen, es que a mí me dijeron que tengo que ser un caso especial, ¿no? Cuando terminan los diplomados, pues terminan mucho más sensibilizadas, mucho más conectadas, y me dicen, wow, efectivamente, o sea, es para todos, no es para uno, ¿ok? No hay algo único, ¿no? La energía es universal y la energía es libre. Entonces sería absurdo decir, solo yo puedo, ¿no? Ahora, también lo fantástico de esto es que haya arcángeles que se les conoce con muchos nombres, ¿no? Y también por eso difiere mucho, por ejemplo, en religiones, ¿no? Por ejemplo, Miguel lo tengo como Michael, o sea, Arcángel Miguel puede tener diferentes nombres o definiciones, e incluso tiene significado el nombre de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, por eso también a veces mucho la gente se confunde de repente, porque en escrituras a lo mejor te puedes encontrar a un Micael y dices, pues Micael a lo mejor es otro arcángel, y en realidad es que es Arcángel Miguel, ¿no? Entonces, también tiene que ver eso. Lo que sí los van ubicando como un poquito más a desarrollo, bueno, como, ¿cómo se dice? Relacionando es por el color, ¿no? Que era lo que también comentaba Leo, perdón. Así es. Y por ejemplo, Arcángel Miguel, ya ves que dicen el domingo. O sea, él el domingo te escucha. Agenda el domingo. Pero solamente el domingo. El domingo. No, pero yo creo que hay unas mezclas un poco también de lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Ahí entre imaginación, nuestra tendencia a clasificar y a encasillar, más aparte ese arraigo pagano, ¿no? Que siempre está ahí, ¿no? Porque nosotros desde tiempos ancestrales tenemos pues por ejemplo, Miguel, ¿no? Está relacionado con el domingo porque es como el que más cerca está de Dios, de los más poderosos y está relacionado con el sol, ¿no? Porque están los ángeles planetarios, ¿no? Cada ángel también tiene adjudicado un planeta, entonces como que el sol, ¿no? Entonces el sol como corresponde al domingo y todo eso son creencias paganas realmente. Así porque es. el sol está relacionado con el domingo, el lunes está relacionado con la luna y con Gabriel, ¿no? Porque Gabriel es como que está asociada ¿ves? Y a lo mejor se puede también como ver como una imagen más femenina, porque la luna es más femenina, ¿no? Sería esa energía. Y yo qué sé, ahí empezamos pues desde el lunes, el martes con el dios Marte, no sé, es que yo creo que ahí va muy unido también mucho todo este tema del paganismo. Hay una mezcla. Siempre, aunque no nos guste, tenemos una mezcla. Cuando empiezas a quitar capas y de dónde vienen estas creencias y de dónde ha salido esta imagen, al final
vamos y llegamos atrás y llegamos al paganismo. Así es, efectivamente. Y pues digo, Miguel es muy sonado por todos lados y a él sí se De los más conocidos, Miguel, de los más conocidos. Así es, de los más conocidos. Y bueno, también tenemos a Arcángel Rafael, que también su nombre significa médico del cielo. Médico de Dios, ¿no? Del cielo. Sí. El arcángel sanador en el medicina de Dios, ¿no? Medicina de Dios. Es medicina de Dios. Y él es, pues obviamente, un arcángel dedicado específicamente a la sanación, ¿no? Y cuida a los viajeros también, aguante de Tobías. Entonces, él trabaja mucho en sanación, mucho en la parte de sanación espiritual, física, en todos los aspectos, y también trabaja, pues, con los animalitos. Entonces, a cada arcángel se le ha asignado una pues labor, pero lo que sí quiero decirte es que muchos de ellos, incluso las funciones, son muy parecidas. Entonces la gente de repente me decía, bueno, pero ¿por qué casi es lo mismo que Gabriel, o casi es lo mismo que... Cofiel, ¿no? Así es. También. Y yo les decía, incluso hay rayos que son muy parecidos también, ¿no? Entonces yo les decía, es que al final del día es energía. Lo que sí te puede diferenciar mucho es la vibración, eso sí. Pero al final del día todos ellos son energía y no es como que, esta es mi tarea y esta tú no la puedes tocar, ¿no? O tú no me puedes apoyar en esto. En realidad es que no, es en realidad un conjunto de trabajo, así es como se les ve, un conjunto de trabajo, una comunidad, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces en sesiones puede trabajar contigo hasta 10, hasta 5, hasta 6 arcángeles al mismo tiempo y en las mismas funciones, no hay como esa pelea entre ellos, ¿no? Yo le digo a la gente, no son como los humanos, que nos peleamos y que somos como la especie de cangrejos, ¿no? ¿Te va bien? ¿A dónde vas? Te jalan. Sí, la verdad es que, bueno, pues eso, yo cuando, a veces, yo creo que también el quedarse con la sensación es importante, no más que con un color o con un día, sino ir familiarizándote con la energía que tiene cada uno, ¿no? Cómo tú la percibes realmente, ¿no? Pues yo, por ejemplo, no sé, yo a Gabriel lo percibo como una energía más femenina, ¿no? La siento así, ¿no? Lo siento así, que es como yo lo percibo realmente, porque ni tienen sexo, ni es femenino, ni es masculino, aunque realmente si nosotros vivimos dentro de una dualidad y Dios es creación y es todo en uno, ¿no? También tiene esa parte, Dios tiene su parte femenina, ¿no? Que en la Cábala o en el judaísmo se le llamaría la Sekinat, ¿no? Esa parte femenina, ¿no? De Dios, entonces ellos también pueden tener esas dos partes, sentirlo a veces según nuestra vibración, como parte más femenina, parte más masculina. Sin embargo, a Miguel como que yo, por ejemplo, personalmente lo noto como más, o sea, una fuerza, es tremendo, es como si me lo imaginara como una luz gigante, es que impone, o sea, su presencia a mí me impone. Y de hecho es un arcángel al que yo le tengo muchísima devoción y bueno, en la mayoría de culturas es representado, ¿no? ¿Ves? Esta es la representación que le damos a la humanidad, ¿no? Como ese arcángel vestido con una armadura, con la espada y el escudo, ¿no? El guerrero, ¿no? El príncipe de las milicias angélicas o celestiales, ¿no? Entonces, muchas veces es también cómo tú los percibes o cómo tú te vas familiarizando, según tu vibración también los verás o los percibirás de una forma o de otra, porque son pura energía, entonces ellos van a sintonizar como tú seas también, ¿no? O de qué forma te va a ser más agradable a ti. ¿Qué me quieres ver? ¿Vestido de verde? Pues venga, que me voy a presentar vestido de verde. Pero porque tú te es más fácil comunicarte así conmigo, no porque realmente yo sea así. Si yo me representa, yo creo que yo pienso que si realmente se representasen como son realmente, con esa frecuencia vibracional tan elevada que tienen, esa pura luz que son, no sé, es que a nivel físico no podríamos soportar esa frecuencia. No podíamos sostener esa vibración. Ellos creo que van adecuándose un poco a cómo nosotros somos. Sí, exacto. Así es, adecuar un poco a nosotros. Y eso también lo que dices tú, ¿no? O sea, ¿quieres que me vista de verde? Pues me visto de verde. ¿Quieres que me...? Claro. Es la mejor manera que tú me puedes percibir o sentir, pues adelante. Y yo creo que también eso tiene que ver mucho el tema de los nombres, ¿no? Lo que decíamos ahorita, por ejemplo, con Miguel, o sea, Micael, tiene también que ver mucho. ¿Tú me quieres llamar así? Pues llámame así. Pero el chiste es que trabajemos, que
que trabajemos juntos o que hagamos, ¿no? De alguna manera u otra resolviendo. Entonces, vuelvo a lo mismo, o sea, habrá mucha gente que a lo mejor ahorita no les va a checar lo que decimos, pero yo siempre le digo a la gente, piensa que es energía, y es energía pura, ¿no? Y la energía no tiene tiempo ni distancia, o sea, en realidad no existe esa parte, ¿no? Recordemos que el tiempo es un engaño. Eh, Digo, es otro tema, pero la realidad es un engaño el tiempo, ¿no? Es una percepción humana. Así es, ¿no? Entonces, cómo puedes clasificar a estos seres dentro de un día, un horario, ¿no? ¿Cómo puedes clasificarlos? No hay forma de darles, pero sí cuando comunicas con ellos son mucho de decir, ok, ¿qué me quieres decir así? Pues no importa, ponme de esta manera, ¿quieres vestirme de esa forma? No importa, ¿no? O sea, ¿me quieres ver en una esfera? Para ti te es mucho más fácil canalizar o percibir una esfera, verme en una esfera, no tengo problema, ¿no? Volvemos a lo mismo, pero la situación es trabajar, es escucharte, es realizar, es ayudar de alguna u otra manera, ¿no? Habrá gente que dicen, yo no tolero ver una esfera, ni un rayo, ni nada, y entonces lo pueden mandar en una persona, ¿no? Puede trabajar con una persona normal, sin ningún tema, y se puede hacer presente, ¿no? Entonces, entendamos qué es eso. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, híjole, es que yo tengo una serie de anécdotas, porque tengo mucho en estos temas. Y entonces recuerdo que cuando inicié con un consultorio pues pequeñito y ahí iba armándolo. Y yo pues sí empecé trabajando al 100% con arcángeles. Y recuerdo que tenía un pequeño rinconcito. Yo siempre he sido de plantas, me gustan mucho, mucho las plantas. Y recuerdo que tenía ahí como muchas plantitas y todo, y se fue conformando como un altar, pero la verdad es que nunca busqué que fuera un altar, ¿no? Entonces, cuando la gente llegaba al espacio, siempre me decía, ¿y por qué no tienes ¿y dónde está Miguel? ¿Y dónde está Gabriel? O sea, ¿por qué no tienes la imagen? ¿No? Y yo así, ok, ¿no? Entonces, cuando no estaba no era, bueno, sí era guerrida, pero todavía no sabía. Adri se ríe porque te conoce y bueno, yo también te conozco un poquito. Yo también te conozco un poquito, entonces esto de ti, de clasificar y las imágenes y todo esto, como que no. Como parece que estamos echando por tierra el trabajo de miles de escritores. Mira que yo tengo libros de ángeles y que creo que es una forma bonita también de describirlos de una forma humana, ¿no? Y tú, Sí, habrá gente que le gusta, ¿no? Y la verdad es que tuve que comprar, o sea, tuve que comprar los principales y ponerlos, pero en realidad es que lo hice por la gente, porque cada que venían y tomaban sesiones conmigo, era una pelea de, ¿y por qué si das terapias con arcángeles, dónde están? ¿dónde está tu altar, no? ¿Cómo puedes dar un curso de angeloterapeuta y no tener un altar angélico? ¿Cómo es posible? Se rompen los esquemas. Así es, así es. Entonces, pues, ese rincón que parecía un altar que al final del día no era un altar. Se convertirse en un altar para que la gente ya no me atacara cuando viniera a consultas, ¿no? Ya cuando entran y empiezas a trabajar con ellos y a explicarles, pues obviamente la versión de la gente cambia muchísimo, pero al inicio estamos tan vendidos con lo que nos han vendido las religiones. No me voy a meter como en cada religión porque si no salgo golpeada. Y creo que también debes ser especialista. Sí, claro, y debes de ser especialista también en eso, ¿no? Pero lo que sí creo es que mucha de nuestra religión nos ha vendido eso, ¿no? Las imágenes, las creencias a ciertas cosas. Por eso les digo, mucha gente me va a odiar, pero yo digo desde mi percepción, desde mi creencia, desde lo que yo creo y manejo y demás. Siempre le digo a la gente, quédate con lo que te sirve y con lo que no, tíralo, ¿no? Cada quien hace su propia fe, su propia creencia. Entonces, creo que eso mucho nos lo han vendido también los medios, ¿no? La iglesia, el miedo también nos lo han vendido, ¿no? Han generado... Esas imágenes que tú dices que realmente no hace falta. Yo sí tengo mi altar angélico, pero no como que es que está ahí y solamente me puedo comunicar desde ese altar, sino como una forma también, yo creo que lo hacemos de forma humana, de recordar o de tener un espacio donde están en ese momento de entrar en ese estado de silencio o de meditación y conectarte con ellos, ¿no? O un recordatorio de estar ahí, ¿no? Pero no porque realmente esa imagen esté representando a lo que es mi creencia, a lo que es un ángel, ¿no? O un arcángel desde mi humilde creencia, por supuesto, porque
Dentro de ahí entraríamos en la creencia de cada uno, en la religión de cada uno, respetable cada uno, por supuesto, pero vamos a llegar a lo curioso que es que en toda la humanidad, ¿no? En todas las partes del mundo, en todas las culturas, en todas las religiones, han existido estos seres, ¿no? En cada creencia se le ha atribuido de una determinada manera, ¿no? Así es. Me quedo con esa parte. Entonces, esa existencia, ¿no? A nivel global de esos seres que eran mensajeros de Dios, ¿no? Intermediarios. Y luego también está esta creencia de cómo les hablo. O sea, cómo me dirijo a ellos, ¿no? Ah, sí, eso es muy bueno que acabas de decir. Eso es importante. Sí, es porque la gente cree que también hay un código especial o algo así. Y les digo, no, es que en realidad comunicarte, por eso están como en la última jerarquía. Porque comunicarte con un ángel, un arcángel es como si hablaras con un amigo, o sea, literal. Pero lo único que tienes que hacerlo es desde el corazón, o sea, bueno, corazón hablando energéticamente, ¿no? Hablando desde todo tu ser, ¿no? Exponiendo todo tu ser, exponiendo todo lo que tú eres y mostrándoselos y hablando desde ahí, pero como si te sentaras a platicar con un amigo, como si hicieras esta conversación de amigo a amigo, ¿no? Porque también es real que no son más, no son menos, en realidad es una energía diferente, una vibración diferente que te ayuda pues a sentir, te da mensajes, te guía, ¿no? En específico son guías, pero desde ahí, desde una amistad. Yo sí que lo veo así como tú lo dices, más cercano, más como un amigo, es, no sé, desde el corazón. Es que cuando hablamos desde el corazón es que, y a veces somos nosotros lo que lo complicamos, porque, pues no sé, Arcángel Miguel, ayúdame a darme fuerza, valor, no hace falta, es como si estuvieses hablando como un amigo. Yo cuando empiezo a ver invocaciones de, oh, gran príncipe de las altas esferas de no sé qué, digo, madre mía, yo tengo que soltar todo este rollo para comunicarme realmente con un ángel o un arcángel, digo, no, yo intento comunicarme, creo que es, como dices, como bien decir, de una forma sencilla, lo sencillo desde el corazón y desde la vibración del amor es como realmente nos tenemos de conectar, no hace falta tener ahí cosas complicadas. Claro, y a la gente le encanta el misterio, ¿no? O sea, entre más show ven, pues ya es como Es más... como la obra de teatro, ¿no? De, guau, menuda parafernalia que estoy aquí montando para contactar con, bueno. Exacto, es lo que decimos, la gente espera como ver ese gran luz blanca, esplendor, así, todo, no sé, todo un teatro, todo Es que un somos, show. somos una cosa maravillosa como humanidad. Sí, Yo les decía que a veces voy a hacer, porque, pues, Somos seres curiosos, ¿no? Somos, ¿qué seríamos? ¿Cómo nos definiríamos? Las dos cosas, ángeles y demonios, ¿no? Ahí entraríamos en otro debate, ¿no? En otro tema. somos una mezcla extraña, hija. Pero yo les decía que pues, yo llevo bastantillos años aquí, bastantillos, pues, dedicándome al 100%, ¿no? Y yo les decía que de repente me tocaba, una ocasión fui a dar una sesión angelical cuando iniciaba, porque ya no salgo a casas, pero antes me contrataban en casas y iban. Y recuerdo que de repente llegaba a algunas casas y yo creo que esperaban como que llegara vestida de blanco y con un turbante casi casi. Entonces cuando me veían entrar, que luego iba en pants, porque iba pues muy cómoda, porque en las sesiones era trabajar con toda una familia y se tornaban fuertes, ¿no? Entonces pues me iba muy cómoda, entonces me veían entrar con pants y cosas así, decían, no, yo creo que no me he dicho, Dios mío, ¿y esto qué es? Esto vino a trabajar con nosotros, o sea, esto trabaja con ángeles, ¿no? Entonces, claro, es eso. Y también tiene que ver mucho con la influencia, pues, hollywoodense, ¿no? Yo creo que también tiene que ver mucho con el tema desde allí, ¿no? Porque nos venden historias que a veces son magnificadas y que son tan sencillas, y yo le digo a la gente, es que se complican tanto con estructuras, con nombres, con esto, con otro, y en realidad es tan sencillo poder ir adentro y comunicarte contigo. O sea, en realidad es tan sencillo poder establecer, perdón, esta comunicación de manera interna, ¿no? Y eso es lo que mucha gente no enseña. Y yo creo que lo básico en cada curso o en cada lugar que vayas a aprender, te deben enseñar eso, a trabajar primero con tu manual personal, ¿no? Porque yo también tengo gente que me dice, oiga, ¿usted por qué no? A ver, ¿qué libro nos recomienda? Y claro, yo les digo, a ver, primero vamos a aprender a leer tu libro personal,
¿no? Que ese es el más importante, porque a veces tenemos un hígado y no sabemos cómo funciona, a veces tenemos y no sabemos el funcionamiento real ni siquiera de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, primero, aprende a trabajar tu manual personal. Primero aprende a sentirte, a vibrarte, a tener esta conexión personal. Yo generalmente los mando a que escuchen cómo suena su corazón, a cómo trabaja esto, cómo trabaja lo otro, ¿no? Tus pensamientos, tus creencias. Una vez que trabajas con todo eso, es que esto es como un trabajo bien bonito, pero una vez que trabajas con eso, dale para donde quieras, pero ya vas con una conciencia mucho más clara hacia algo, ¿no? Entonces, es lo que decíamos, o sea, quieres conectar con ángeles, si los quieres ver en presencia así, pues trabaja también en ti, ¿no? Trabaja también en tu energía, trabaja en tu pensamiento, trabaja en todo eso que andas cargando, porque al rato te va a presentar otra cosa y vas a decir, bueno, fíjate, es que yo quise contactarnos a Miguel y no sé qué tipo de Miguel me Claro, contacte. porque si no, si no trabajamos con nosotros mismos, ¿no? Y con nuestra frecuencia, depurando, ¿no? En ese crecimiento personal, no podemos pretender que, como digo yo, echarle al otro la responsabilidad, no decir, no, que venga el arcángel aquí de turno y esto yo no lo quiero coger el atajo. Yo quiero coger el atajo, entonces te pido a ti para que me saques de aquí, ¿no? No, tú tienes que estar, estás aquí porque tú tienes que aprender algo específico y te guste o no, tienes que pasar por ahí. Y eso ni es un castigo ni es simplemente un aprendizaje. Entonces, no funciona como el que viene el arcángel y viene a solucionarte la vida, ni los problemas, aunque muchas veces sí que nos asisten, pero no que de repente hay veces que ocurren esos milagros que de repente no sabes cómo, dices, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Si yo estaba como hundida en la miseria y de repente, ¿qué ha pasado? ¿No? Sí que se asisten muchas veces en ese sentido, pero realmente yo creo que tiene mucho que ver en el cambio interno que tú has hecho, en que Claro. tú has aprendido esa lección, entonces ellos te dan ese empujón, ¿no? Te echan esa mano, pero no me puedo saltar las lecciones llamándolos a ellos porque tengo que pasar por ahí, ¿no? Yo creo que eso también es importante. Y bueno, pienso también que en todo momento nos están dando lecciones, nos están hablando, etcétera, pero pues la verdad es que, y, No bueno, escuchamos. sí, estamos tan distraídos o no estamos escuchando que nos pasamos ya cuando estamos en el problema y ahora sí, sálvame, ayúdame, esto, es lo otro, aquello, pero posiblemente ya tuvimos como esas vocecitas desde atrás. Así es. Sí, es todo un caso, ¿no? De lo que les decía, a veces, bueno, quiero contactar con Miguel y resulta que contactaste con Miguel el vecino, pero el vecino ya lleva como 3 años de muerto, ¿no? Entonces, hay que saber. Creo que no es el mismo Miguel, ¿no? Y eso tendría mucho que ver con la frecuencia, ¿no? Esto es como cuando conecto la radio y enfoco una frecuencia o me voy a otra, ¿no? Entonces, ahí sí que tiene yo, siempre lo digo, es que, ¿cómo puede ser que tú entras en contacto, pero tú cómo sabes que entras en contacto? Digo, ¿cómo estás? ¿Tú trabajas en ti? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu vibración? Así Entonces, es. posiblemente, si tú tienes un nivel de vibración en el que te trabajas, oye, pues ¿por qué yo me enfado por esto? ¿O por qué siento ira? ¿O por qué no perdono? ¿O por qué? Entonces, cuando vamos trabajando esos aspectos y nos vamos elevando a nivel frecuencial, a nivel vibracional, pues es más probable que pueda entrar en contacto pues, con estos seres y menos probable que tenga las puertas esperando los otros porque mi frecuencia ha ido elevándose. Y como digo yo, si tú no puedes ver un objeto que va, por decirlo, a la velocidad de la luz si tú no vas a esa misma velocidad. No lo puedes ver, no lo puedes percibir y está ahí. Eso no quiere decir que no esté, pero tú no lo ves. Entonces, cuando subimos esas vibraciones y esa frecuencia, empezamos a ver otros planos, estos seres que están en unos niveles vibracionales más elevados, pero porque nosotros también hemos subido, y esa es responsabilidad nuestra, elevar la frecuencia vibracional, trabajar en nosotros. Así es. Y también la clásica pregunta de ¿cómo sé qué arcángel es el que tengo de cabecera, ¿no? El Ay, arcángel eso de mi vida. es Esa pregunta también está buenísima, que todo el mundo te la hace, ¿no? Y yo le digo a la gente, bueno, empieza a analizar. Yo recuerdo que fui a ver a un personaje, les digo que antes salía mucho, antes era mucho de andar de mochila y casa, y iba a oficinas, empresas, me hablaban, me contrataban y me iba. Y hoy ya no, ya me volví más floja. Pero recuerdo que fui a ver a un señor, al dueño de una empresa,
Y platicando con él y demás, me decía, es que ¿cuál es mi arcángel, no? Y entonces yo recuerdo que le decía, ¿tú sabes cuál es? Y me decía, no, pues no sé, o sea, dime quién es mi arcángel de cabecera. Y le dije, ok, te voy a dar el nombre y luego vamos a ver por qué te acabo de decir ese nombre. Y recuerdo que le dije Arcángel Miguel. Y cuando le dije Arcángel Miguel, me dijo, "Oh, no es cierto". Y le dije, ¿por qué? Y entonces me dice, es que yo me casé en la iglesia, o sea, sin yo buscarlo, pero llegamos y nos casamos en una iglesia donde estaba un arcángel así, ¿no? Como en la parte de enfrente. Y luego recuerdo que fui una vez de vacaciones y entré al hotel y en la entrada del hotel, en el lobby, tenían un arcángel como de 2 metros. Y siempre que entraba los veía y me impresionaba la imagen. Y luego le puse a mi hijo Miguel, ¿no? Y luego tenía ahí en su oficina unos arcángeles, el arcángel Miguel, me lo regalaron. Y como que siempre me ha seguido, siempre ha sido como el estelar de mi vida. Entonces le decía, ok, porque ese es tu arcángel de cabecera. Lo que nos pasa es que no aprendemos, como dice Adri, ¿no? A ver esas pequeñas señales porque siempre andamos corriendo, siempre andamos como en otro rollo y ellos te pueden estar hablando, te pueden estar mandando esta información y Claro. tú no la percibes. Entonces, quizás alguna forma de decirle a la gente es, observa tu vida, ¿no? Observa hacia dónde más te has pegado, qué es lo que más te ha dado, porque hay gente que tiene una comunicación impresionante con Arcángel Rafael y se le presenta de muchas maneras, ¿no? Y de repente le llegan a lo mejor muchas parejas con nombre Rafael, o no, o sobrinos, y pasa, solo que no sabemos ver como esas pequeñas señales. Y esas son algunas señales que te pueden dar indicio de quién es tu arcángel, ¿no? De cabecera. O en la profesión, ¿no? Muchas veces, sin darnos cuenta, pues no sé, pues médicos, enfermeras o, por ejemplo, o personas que trabajan en la sanación, en las terapias, suelen tener muy presente sin saberlo porque realmente ¿qué te estás dedicando? Te estás dedicando a la sanación. Es una forma también de intuir que posiblemente tengas de cabecera al arcángel Rafael. Así es, y también tienes toda la razón en eso. Porque, por ejemplo, Arcángel Miguel está muy asignado, sobre todo a todos los sanadores, ¿no? Y sanadores más como trabajadores con de fuego y cosas de estas, más que trabajan, pues, de alguna manera con seres más de bajo astral, pero en sanación. Estoy hablando en todo el tema de sanación, ¿no? En todo el tema de despojo, ese tipo de En, cosas. en- en limpiezas o protección o exorcismos o cosas así, ¿no? Así es. Como más ahí a Miguel, ¿no? Porque es el protector, es el que con la espada corta el mal, ¿no? Esas personas ahí tendrían muy, muy conectados con el arcángel Miguel, claro. Así es. Entonces, efectivamente, también ve tu profesión, pero que sea algo que te guste, que te encante, ¿no? Yo les digo, y vete hacia allá, ¿no? De repente de alguna manera u otra siempre se cambia de profesión, pero siempre se me dio la medicina, o se me dio esto y a donde iba conseguía trabajo de esto y todo tenía que ver con la salud. Ok, ahora ve esa parte y ve incluso hay gente que por signo zodiacal también te asigna tu arcángel, ¿no? De cabecera. Sí, sí que lo he leído. No te digo, porque así como que los tengo muy a la mano, pero sí los tengo. Es que hay una de información tremendísima para todos los arcángeles, o sea, tanto, y yo no me complico, yo le digo a la gente, ¿quieres comunicarte con ellos? Percíbete primero y luego percibe la energía, ¿no? O sea, no te vendas o no te compres tanto este tema de las estructuras, porque le digo a la gente, entiende esta parte, o sea, es energía, ¿no? Entonces, te puedo decir las piedras, ¿no? Por ejemplo, digamos, Arcángel Miguel, que es el más conocido, se los voy a decir. Él maneja la piedra del rubí, el granate, trabaja, por ejemplo, con Leo, en lo que es el signo zodiacal, y trabaja mucho con el planeta, pues el sol, ¿no? E incluso, por ejemplo, también hay definiciones de los chakras, por ejemplo, trabaja mucho con el sacro. Uh-huh. Y trabaja mucho, lo puedes trabajar con veladoras azules, rojas. Uh-huh. Entonces, por los rayos que él maneja. Entonces, es un poquito esa parte. Ahora, por ejemplo, Rafael, les voy a decir como los tres principales, porque la verdad es que me meto y bueno, nos vamos. Pero bueno, eso ya sería más entrar ya pues no sé, en investigación y, ¿no? Y el que quiera profundizar un poquito más, pues bueno, pues siempre
el tema de la angiología, ¿no? Y los cursos, ¿no? Para realmente aprender a canalizarlos, a manejarse con ellos, a distinguirlos, a saber de qué formas conectar de una forma más profunda desde el conocimiento, pero sí que realmente, pues, formas, yo sin embargo, por ejemplo, cuando nos enseñaste el tema de las velas, a mí ese fue un descubrimiento porque es que era realmente una cosa de decir, si no lo veo, no lo creo, pero era ver cómo salían de las velas unos rayos de luz que decía, madre mía, Así ¿cómo es. puede ser esto? Digo, Sí, ver sí, para creer. Yo siempre he sido de creer y luego ver, no, pero este era ver para creer y no, como sí que realmente saber trabajar con esas frecuencias, pues es importante, ¿no? Saber utilizarlas también y cómo percibirlas, como dices tú, ¿no? así Yo es. vi en una velita que también, ¿recuerdas que me mandaste del Arcángel Miguel? Ujú. Aparecía como la figura como masculina, ¿verdad? Así muy grande y una chiquita por acá. Sí, sí, es que se ven formas, unas luces, como rayos que salen. Esto es una cosa que la verdad es que es para vivirlo, ¿no? Es para, ¿no? Que yo ahí les invito a que realmente el que esté interesado en el tema y quiera profundizarlo, ¿no? Pues que haga un curso, ¿no? Que, Ya que se no, me ocurre, pues que déjame voy a dar propaganda, pero bueno, es que realmente es así. de propaganda. Y la angiología, ¿no? Con Eve, evidentemente, no voy a decir otro nombre, pues yo he tenido la suerte, ¿no? De contactar contigo y de hecho como yo veo la vida de una forma muy así, muy sincera, como tú, muy sencilla, sin grandes obras de teatro, como digo yo, entonces yo ahí conecté mucho con tu frecuencia y de hecho me ha servido muchísimo. Es que me he conectado como soy realmente y es como más me he acercado al tema de los ángeles. De hecho, soñé contigo, tú lo sabes, que yo cuando pum, soñé contigo y todo. Yo así de, yo espero que no haya sido algo, Soñé contigo. oye, qué bueno que te tengo en España, hija. Sin que No, malinterpreten, ¿eh? no, pero fíjate que, digo, ya que hablaste de todo eso, y voy a hacer rapidísimo publicidad, voy a tener el diplomado, ya tiene rato que no lo daba, pero la verdad es que me lo piden muchísimo, y lo voy a volver a abrir el mes de octubre, estamos el 8 y el 9 de octubre, es presencial y online, porque si algo tengo es que como me sigue, le digo, Adriana, me sigue mucho el extranjero, o sea, publico algo y me cae Estados Unidos, Alemania ya me cayó, Ya, España, España, entonces sí. es curioso, ¿no? Pero sí, estaba ahí próxima a abrir el diplomado, ya tenía ratote que había descansado de darlo, porque de repente tengo otras más actividades, entonces estamos ahorita entre el 8 y el 9 de octubre para abrirlo, entonces quien le interese, pues igual, que nos busque por Aprovechar. las redes sociales y Y demás. también si tienen dudas, preguntas y eso, pues también ver cómo podemos guiarlos, que nos escriban. Sí, claro, y podemos seguir haciendo este tema, ¿no? De más información, pero esto, que nos manden sus dudas, sus preguntas, y podemos seguir haciéndolo, ¿no? Y lo que les decía, por ejemplo, ahorita pues podemos a lo mejor trabajar un poquito con los tres principales, y mucha gente también tiene mucho eso de preguntar, oye, ¿qué veladora le puedo prender al Arcángel Miguel? ¿O qué veladora le puedo pedir al Arcángel Gabriel, ¿no? Quizás no me puedo ir con todos porque son muchísimos, bueno, con los que yo trabajo alrededor de 16, 20, ¿no? Muchísimos, pero ya en esta cuestión de dar información, pues más o menos. Entonces, a lo mejor, si tú me preguntas cómo puedo contactar a Arcángel Miguel, pues básicamente lo que les decía, él trabaja mucho con veladora roja y azul. Tenemos a Arcángel Rafael que trabaja con veladora verde totalmente. Tenemos a Arcángel Miguel, trabaja con veladora blanca, y a Arcángel, Gabriel, perdón, con Arcángel Gabriel, podemos trabajar toda la parte de la comunicación, ¿no? Por ejemplo, incluso les decía, si tú tienes un negocio y lo acabas de abrir y quieres que llegue con mucha gente, puedes pedirle a él porque él es mensajero, él es visto como el arcángel mensajero, ¿no? Entonces él lleva todos esos mensajes pero si tienes que saber cómo pedirle para que pues te lleguen más clientes o cosas así.
y él trabaja pues con la veladora blanca. ¿Y quién más? ¿Quién más? Chamuel, que también es uno de los que son, pues, no sé si decirlo así, clásicos o los más comunes. Él trabaja con la veladora rosa, ¿no? Entonces trabaja más con el amor, pues, infinito, con el amor también personal. Ahí puedes trabajar, si tienes un tema de amor propio, puedes trabajar con él. ¿Quién otro? A ver, váyanme dando nombres porque... Jofiel. Tenemos a Jofiel, que trabaja con veladora amarilla, trabaja con ciencia, crea puentes para poder comunicarte con tus guías, tus maestros, ¿no? Entonces, ¿recomiendas que para que la gente empiece como a hacer esa apertura, comience con una... Pues sí, puedo empezar a trabajar un poquito con Jofiel, porque él hace estos puentes, ¿no? Entre la comunicación de lo espiritual y lo terrenal. O sea, él puede ayudarte también en esa parte. Y tenemos a Zadkiel, que también es un arcángel súper, súper mencionado, súper también famoso, yo diría, porque trabaja mucho la transmutación, trabaja mucho el rayo violeta, entonces también puedes manejarlo con una veladora morada, y ya le puedes pedir todos los cambios, ¿no? Todo lo que requieras modificar, cambiar en tu vida, transformar, ¿no? Trabaja toda esa parte. ¿Quién me está faltando? ¿Cuántos llevo? Creo que ya me pasé, no sé. Yo, sí, mira, yo te voy a hacer a ti, te voy a poner ahí un poco en un aprieto y bueno, ¿qué mensaje podrías canalizar? Dios santo, sí, me puso un aprieto. Ahí me salió la risa, la vela demonio, la risa de bruja. Bueno, me gustaría, ¿no? Un poco para el público, ¿no? Un poco a nivel de consejo, ¿no? Para ayudarnos en el camino, ¿no? En el camino espiritual, ¿no? O para el encuentro con nosotros mismos, ¿no? ¿Qué mensaje nos darías ahí canalizado? ¿Cómo le he hecho una trampa ahí a Eve? Sí, porque estaba súper a gusto tomándome una pequeña droga. Ah, sí, voy a cortar esa parte. Quita, por favor. Bueno, o lo dejamos para otro programa, ¿no? Y los que quieran sus dudas o preguntas o... No, pero mira, básicamente ellos trabajan mucho en amor y generalmente siempre el mensaje de ellos es que la unidad como humanidad es muy importante, ¿no? Para ellos es muy importante que te unas como humanidad, que no des una jerarquía, que no des clasificaciones, que aprendas a ver mucho a través del amor. Trabajan muchísimo esa parte ellos, ¿no? Y también lo que trabajan mucho es que abras la conciencia, que puedas conocerte de manera interna, que todo lo que busques está dentro, no está afuera, porque eso es lo que ellos dicen, a ver, todo lo que tú buscas está dentro, solo que no lo sabes ver, no lo sabes escuchar, ¿no? Solo que no sabes percibirlo, entonces ellos se dicen, ve y busca dentro, no busques afuera, ¿no? Una, y la otra es que aprende a ver a todos como tus hermanos, siempre son esos los mensajes de ellos, de aprende a ver a todos como ellos te dicen, así como amas, por ejemplo, a tu madre o amas a tu hijo o amas a tu hermano, ama a los demás. Sal y ve a esa mujer, a lo mejor a esa anciana, verla como tu mamá. Imagina en ella a tu madre y vas a hacer evocación de ese amor, ¿no? O ve a ese niño como tu hijo. Y entonces, en lugar de que llegues y digas, lo empujes o no lo observes, porque una de las poblaciones menos observadas, desafortunadamente, es la niñez, ¿no? Y los ancianos. Entonces, ellos te dicen, así como amas a tu hijo, voltea y ve a ese niño como si fuera tu hijo y evoca ese amor, ¿no? Entonces, siempre hablan de ese amor, de esa fraternidad, de esa colaboración entre humanos, porque dicen, tienen mucho la tendencia de creer, o sea, para poder creer, para poder tener fe, necesitan algo. Y ellos dicen, en realidad es que no necesitas tener absolutamente nada para tener fe y creer, porque todo está dentro de ti, y entonces cuando tú acrecentas esa fe, esa creencia en ti, pues por obviedad lo vas a reflejar, lo vas a dar, ¿no? Entonces, esa es una de las comunicaciones y de los mensajes que generalmente ellos van dando por todo el mundo, ¿no? Que van dándole a cada gente que puede comunicarse con ellos, a cada terapeuta, a cada angeloterapeuta o cada canalizador de su energía. Trabaja en el amor, en la unidad, ¿no? En dar. Eso es lo más importante por ellos. Y dicen, bueno, tenemos tantos ángeles y tantos arcángeles trabajando y tratando de convertir tantos pensamientos a tanta gente,
que esa es una de sus mayores labores de ellos en este nivel, ¿no? Entonces, eso es uno de los mejores mensajes que a mí me ha quedado siempre de poderlos escuchar y de poderlos, pues, vibrar en muchas ocasiones, ¿no? Eso, el aprender a ver a todos los demás como si estuvieras viendo a tu propia familia. Y eso te da muchísimo. Gracias, Eve. Pues es un mensaje importante hoy en día, en los tiempos que estamos viviendo, y creo que sí que va mucho con el busca en tu interior, no busques los templos en el exterior, ni adorar al exterior, sino busca a Dios dentro de ti realmente, ¿no? No busques fuera lo que hay dentro, ¿no? Así Y es. sobre todo desde el amor incondicional, como dices tú, como el que puedes sentir hacia un niño, ¿no? Y es un mensaje muy importante que creo que deberíamos tener presentes hoy en día en los tiempos en los que estamos viviendo. Así es, porque está complicado y si continuamos teniendo el mismo pensamiento y las mismas acciones y demás, eso se irá poniendo todavía mucho más complicado, ¿no? Y estamos viendo muchos cambios en el agua, ¿no? En lugares donde el agua se está acabando, o sea, algunos polos derritiéndose, el clima cada día más agresivo. Antes teníamos fechas muy marcadas para los climas, ahora o te llueve de menos o te llueve de más. Entonces, la verdad estamos haciendo muchos cambios y desafortunadamente la gente, muchas de las personas, no todos digo, pero muchas personas no perciben ese tipo de cosas, ¿no? Por eso ellos dicen, si no puedes percibir lo más sencillo que eres tú. Y que eso sí lo puedes ver, ¿no? O sea, ¿para qué quieres, o bueno, para qué queremos ver como algo más si todo lo tenemos enfrente y ni siquiera ponemos atención a nuestro mismo alrededor, a nuestra casa? Así es. Y esa será mi pelea constante con toda la gente que viene y me dice, recomiéndame libros, y les digo, hijos míos, vayan, aprendan, lean su libro personal primero y después les doy todos los libros que quieran, Pues y por haber. Pues es que también ese es el libro más difícil que puedes leer. Pues en realidad no es Para difícil. algunos, ¿no? Para algunos. Pues yo no creo en lo difícil o lo fácil. La verdad es que para mí, yo creo que leer tu libro personal es más de entrar, de percibir, de sentirte, conocerte, escucharte, ¿no? A nivel personal, o sea, es toda una percepción, toda una sensación, todo un apapacho a nivel personal. Cuando tú logras eso, puedes lograrlo donde te pares y con quien te pares. Entonces, eso es lo más divertido de esto, es lo más padre de todo, ¿no? O sea, no es un egoísmo, porque mucha gente cree que eres espiritual y eres egoísta, y en realidad es que no es eso. La espiritualidad no tiene nada que ver con el egoísmo, ni con... Está muy desafortunadamente, yo les digo, a veces está muy prostituida la palabra espiritualidad, honestamente. Para mí está muy prostituida. Y lo que les digo es, en realidad, es solo ir adentro, conocerte, sentirte, percibirte, saber qué te gusta, qué no te gusta, escucharte a todos los niveles. Yo cuando entran a veces mis alumnos les digo, vas a aprender a ver, a escuchar y a hablar, porque no sabemos hacerlo, ¿no? Entonces, cuando empiezan a aprender, dicen, wow, ¿no? O sea, no sabía que podía hacer esto, no sabía que tenía esta capacidad, no sabía que... Y es tuya, y es natural. Sí. Y no se llaman dones. Es que es muy buen consejo, pero es que realmente no nos paramos a escucharnos ni a sentirnos, ni entonces si no nos conocemos a nosotros mismos, es que si nos damos cuenta de la paradoja, no nos conocemos a nosotros mismos, no cogemos y decimos, voy a sentarme, voy a trabajar en mí misma. ¿Por qué quiero conocer antes lo externo que quién soy yo realmente, ¿no? Primero voy a conocerme a mí y luego desde ahí ya continuamos con el resto. Y luego dices, ¿por qué no puedo comunicarme con los arcángeles? Y dices, pues si no te puedes comunicar contigo de manera personal, pues ¿cómo te vas a comunicar con un arcángel? ¿No? Entonces... Dices, pero si no me aguanto ni yo, ¿cómo me van a aguantar los ángeles? No me aguanto ni yo. Así es, ¿no? Entonces, pues la verdad es que el tema de hoy yo creo que estuvo muy, muy bonito. Igual volvemos a los mismos, tienen unas preguntas más dudas con referente a esto. Igual podemos hacer después un programa donde ahí sí haga lecturas angelicales y hablemos más hacia ese tema, ¿no? Pero a mí me gustaría que ese sí fuera más como en vivo, porque bueno, ahí tendríamos interacción con la gente y podríamos darles mensajitos angelicales sin ningún tema, ¿no?
Pero la verdad es que creo que estuvo bello, creo que fuimos muy felices porque estamos juntas y porque te tenemos. Bueno, yo me alegro mucho de veros, digo, uy, estas chicas se han juntado. Queríamos dar la En sorpresa. la misma pantalla, y digo, ¿veo bien? No, la veo en la misma pantalla. Me alegro mucho de veros, chicas, y bueno, como siempre, un placer estar con vosotras y gracias por vuestra amistad y por hacer posible esto, ¿no? Así es. Muchas gracias, León. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente programa. No se olviden suscribirse, darle a la campanita, darle like, darle todo eso, porque pues somos unos algoritmos, dirían todos los que nos dedicamos a esto, y pues solamente así nos seguimos manteniendo pues en esta plataforma. Y también recuerden que estamos en Spotify. Exacto. Y que repitan los videos hasta que se los aprendan. Son clases, es información que regalamos. Y compartan, porque cuanto pues a más gente lleguemos, pues podemos compartir y seguir creciendo juntos, ¿no? Claro, así es. Muchas gracias. Nos vemos para la próxima. Nos vemos en la siguiente. No se olviden que aquí seguimos, entonces sigan buscando, sigan ahí dándole la campanita, es súper importante porque ahí es donde se van a dar cuenta cuando subamos nuevos videos. Y en Spotify, ¿cómo se llama? ¿Cómo nos encuentran? Igual, en frecuencia Arcoiris. Entonces también estamos en Spotify. Si no nos quieren ver en video, pues bueno, van a Spotify. Entonces utilicen todas las redes para tenerlos. Bueno, buenas noches. Aquí ya son buenas noches. Son prácticamente las 11 de la noche. Y bueno, por ahí yo creo que será hora de comer, ¿no? Más o menos. Yo creo que ya es hora. Bueno, un placer. Gracias, cuídate, cuídense mucho. Adiós.